Hola compañeros, hoy voy a hablar sobre el trabajo en situaciones de reducción de la presión barométrica que corresponden a cuando una persona se expone a altitudes elevadas donde el aire tiene menor presión y menos oxígeno disponible. Digamos que esto ocurre en actividades como la minería en alta montaña, trabajos agrícolas o militares en zonas elevadas y en observatorios o en transporte aéreo donde la presión atmosférica digamos que baja progresivamente con la altura. Como definición, podríamos decir que la reducción de la presión barométrica es la disminución de la presión del aire que ejerce la atmósfera al aumentar pues de cierta manera la altitud. Además, a medida que subimos sobre el nivel del mar, el aire se vuelve pues claramente menos denso y el cuerpo recibe menos oxígeno en cada respiración. El organismo humano está adaptado para funcionar a una presión de unos 760 milímetros de mercurio, pero cuando esa presión disminuye puede aparecer hipoxia, es decir, falta de oxígeno en los tejidos. Como clasificación, digamos que se puede clasificar en aguda, cuando la exposición de cierta manera a la altura es rápida o temporal, como al subir de forma repentina a una gran montaña. También puede ser crónica, cuando la persona permanece durante semanas o incluso meses en lugares con gran altitud, como en las minas o bases militares. También hay otra manera que podríamos decir que se puede clasificar como riesgo físico por la disminución de la presión y fisiológico por los efectos que causa en el cuerpo mismo. Ahora vamos por cómo se mide. La presión atmosférica se mide, digamos, con barómetros o altímetros también. También se puede calcular con la ecuación barométrica que muestra que la presión desciende de forma logarítmica con la altura. Las unidades utilizadas en lo que pudimos investigar son las más comunes, son los milímetros de mercurio, las atmósferas, además también los pascales. Por ejemplo, a nivel del mar la presión es de una atmósfera o 750 milímetros de mercurio, mientras que en la cima del monte Everest apenas llega a 250 milímetros de mercurio. Aparatos que se utilizan, podríamos hablar de los barómetros y altímetros para medir la presión y la altura, oxímetros para medir la saturación del oxígeno en la sangre, además de las cámaras hipobaricas que se usan para entrenar o simular las condiciones de baja presión, equipos de oxigenación suplementaria como mascarillas o tanques portátiles. Bueno, ahora hablemos de las consecuencias de la reducción de la presión barométrica. Cuando disminuye la presión del aire, el cuerpo recibe menos oxígeno y se altera el funcionamiento de los órganos. Esto puede causar fatiga, dificultad para respirar, mareos y confusión mental. Cefalias y náuseas tampoco se salvan. Si la exposición es prolongada, se puede desarrollar mal de montaña, que puede avanzar hasta un edema pulmonar o cerebral por falta de oxígeno. Además, a mayor altitud, la radiación ultravioleta aumenta y la temperatura desciende, lo que agrava el riesgo físico. Hablemos de los tipos de efectos. Eh, Hablemos, por ejemplo, de los agudos, cuando los síntomas aparecen al poco tiempo de llegar a la altura, como dolor de cabeza, insomnio, mareo o falta de aire. Los crónicos, cuando la exposición se mantiene y el cuerpo intenta adaptarse al aumento del número de glóbulos rojos, hipertensión pulmonar y problemas cardíacos. Enfermedades que puede causar
mal agudo de montaña, edema pulmonar de gran altitud, edema cerebral de gran altitud, hipoxia crónica, policitemia o exceso de glóbulos rojos y en casos prolongados trastornos cardíacos o neurológicos. Hablando de la gestión de la prevención desde la fuente, se debe planear el trabajo para evitar accesos bruscos, disponer de oxígeno suplementario y monitorear la presión atmosférica y la calidad del aire. En el medio se debe controlar la temperatura, asegurar ventilación, establecer pausas para aclimatación y contar con refugios presurizados o zonas de descanso. Sobre el individuo es necesario realizar controles médicos previos y periódicos, hidratarse bien, alimentarse adecuadamente, evitar esfuerzos intensos en los primeros días y reportar cualquier síntoma de mal de altura. Digamos que, ¿qué pasa si se evitan los riesgos? Si se evitan los riesgos, el trabajador, digamos que mantiene una buena oxigenación, evita el mal de montaña, conserva capacidad mental y física y se reduce el riesgo de enfermedades respiratorias o cardíacas. Además, pues se mejora la productividad y la seguridad del personal en altura. Capacitaciones que se pueden brindar. Capacitación en aclimatación a la altura y primeros auxilios en hipoxia, manejo del oxígeno suplementario y equipos de monitoreo, prevención del mal de montaña y del edema pulmonar o cerebral, educación sobre la hidratación, alimentación y ritmo de trabajo en altura, simulacros de emergencia en zonas de montaña y sobre todo formación en salud y seguridad ocupacional en ambientes de baja presión. De todo esto podemos concluir que el trabajo en condiciones de reducción de presión barométrica exige cuidado, adaptación progresiva y medidas de prevención constantes con una buena aclimatación, equipos adecuados y trabajadores bien informados. Es posible realizar este tipo de labores sin afectar la salud ni el rendimiento también. Muchas gracias, compañeros, por haberme escuchado y por haber escuchado a mi compañera. Con esto podríamos concluir este tema en particular. Soy Daniela Quiñones y hoy te vamos a hablar sobre las presiones anormales, específicamente sobre el aumento de la presión barométrica. Un tema muy importante dentro de los riesgos físicos ocupacionales que afectan a muchas personas que trabajan en ambientes presurizados, como buzos, trabajadores de túneles, en cajones de aire comprimido o en cámaras hiperbáricas. La presión barométrica es la fuerza que ejerce el peso del aire sobre la superficie terrestre. En condiciones normales, la atmósfera ejerce una presión de una atmósfera, de una ATA, que equivale a 760 milímetros de mercurio o a 1013 bares. El aumento de la presión barométrica se da cuando una persona trabaja o permanece en un ambiente donde la presión es mayor a la del nivel del mar. Por ejemplo, cuando una persona bucea o trabaja en túneles presurizados, en cajones de aire comprimido o dentro de cámaras hiperbáricas. En todos estos casos, el cuerpo está sometido a una presión superior a la atmósfera normal. El cuerpo humano está adaptado naturalmente para respirar oxígeno a la presión del mar, pero cuando la presión aumenta, la cantidad de gases respirados también se incrementa y esto puede tener efectos fisiológicos importantes. Dentro del riesgo físico por presiones anormales encontramos dos tipos. Una es presión barométrica reducida, que se da en la altura o en cabinas de vuelo. La otra es presión barométrica aumentada, que se presenta en ambientes hiperbáricos. Nos centraremos en la presión barométrica aumentada, que se clasifica según la actividad laboral o el entorno. El buceo submarinismo
trabaja en medios acuáticos a grandes profundidades. Cajones de aire comprimido o túneles presurizados, trabajos de construcción bajo el nivel del agua. Cámaras hiperbáricas, uso médico o experimental donde se aumenta la presión del aire para tratamientos o pruebas. ¿Cómo se miden y unidades utilizadas? La presión barométrica se mide en atmósferas absolutas, bares, milímetros de mercurio, pascales, PA. Una ata equivale a la presión del aire al nivel del mar, es decir, a 760 milímetros de mercurio. Cuando una persona desciende bajo el agua o entra en una cámara presurizada, la presión aumenta aproximadamente una ata por cada metro de profundidad. Aparatos que se utilizan. Los principales instrumentos para medir o controlar la presión son barómetro, mide la presión atmosférica. Manómetro, mide la presión del aire comprimido o de los sistemas presurizados. Cámaras hiperbáricas, espacios cerrados donde se puede aumentar o reducir la presión para tratamientos médicos o simulaciones. Compresores y válvulas de control permiten regular y mantener la presión en los entornos de trabajo. Consecuencias del aumento de la presión barométrica. El aumento de la presión barométrica puede tener efectos graves en el organismo si no se controlan adecuadamente. Las condiciones de exposición al aire que respiramos está compuesto por oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases. Y cuando la presión aumenta, el cuerpo recibe cantidad mayor de estos gases en cada respiración. Algunos efectos comunes son toxicidad por oxígeno. Cuando se respira oxígeno a presiones mayores de 2 atm, puede aparecer toxicidad pulmonar o cerebral. Los síntomas pulmonares incluyen dolor torácico, tos seca, dificultad para respirar y disminución de la capacidad vital. Si la exposición se prolonga, puede causar fibrosis pulmonar o irreversible. En el sistema nervioso, el exceso de oxígeno puede reducir convulsiones o crisis neurológicas. Intoxicación por monóxido de carbono. En ambientes con aire comprimido, el monóxido de carbono puede contaminar el aire proveniente de los compresores. Produce síntomas como dolor de cabeza, mareo, náuseas, debilidad y puede causar hipoxia o incluso la muerte si no se detecta a tiempo. Acumulación de dióxido de carbono. Si la ventilación es deficiente, se acumula dióxido de carbono, lo que puede provocar pérdida de la conciencia, confusión o errores de juicio. En concentraciones elevadas, el dióxido de carbono también aumenta el riesgo de convulsiones cuando se respira oxígeno puro. Narcosis por nitrógeno. El nitrógeno, cuando se respira en alta presión, actúa como un anestésico. Produce somnolencia lenta, mental, dificultad para concentrarse y alteraciones en el juicio. Este efecto se presenta especialmente a profundidades mayores de 30 metros en el buceo. Trastorno por descomprensión. Son las enfermedades más características del trabajo con presión elevada. Ocurre cuando una persona asciende o devuelve rápidamente a la presión normal, haciendo que el nitrógeno disuelto en la sangre forme burbujas dentro del cuerpo. Estas burbujas pueden bloquear vasos sanguíneos y causar dolores articulares, parálisis, mareos, dificultad respiratoria o incluso la muerte. Se conoce como enfermedad por descompresión o mal del buzo.
Tipos de efecto agudo o crónico. Efectos agudos aparecen de manera inmediata en corto tiempo. Por ejemplo, barotrauma de oídos o senos nasales, embolia gaseosa, convulsiones por toxicidad del oxígeno, mareo, vértigo o pérdida de conciencia. Efectos crónicos se desarrollan con exposiciones repetidas o prolongadas. Fibrosis pulmonar, osteonecrosis disbárica, necrosis de huesos por falta de oxígeno, alteraciones neurológicas, pérdida de audición por ruido dentro de los túneles o cámaras, daños permanentes por repetidas descompresiones, enfermedades relacionadas. Entre las enfermedades más frecuentes por exposición a presión aumentada se encuentran enfermedades por descomprensión, barotrauma de oído medio o de senos paranasales, embolia gaseosa, narcosis por nitrógeno, toxicidad por oxígeno, intoxicación por monóxido de carbono, osteonecrosis disbárica, trastornos neurológicos crónicos, lesiones musculares o particulares, o articulaciones por burbujas gaseosas. Gestión de prevención. La prevención se basa en control de la exposición y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad. Las medidas se pueden clasificar según el tipo de intervención, fuente o medio o individuo. En la fuente, controlar el diseño y mantenimiento de los sistemas de aire comprimido. Ubicar las entradas de aire de los compresores lejos de los motores o escapes para evitar la contaminación por monóxido de carbono. Mantener un buen estado las válvulas de seguridad, barómetros y manómetros. Evitar fugas o variaciones bruscas de presión. Instalar sistemas automáticos que regulan la presión gradualmente. En el medio, asegurar una ventilación adecuada para eliminar dióxido de carbono y gases contaminantes. Controlar la temperatura y la humedad dentro de los túneles o cámaras. Mantener programas de descompresión controlada. Disponer de cámaras de recompresión para emergencias médicas. Evitar el uso de materiales inflamables o fuentes de ignición en atmósferas de oxígeno elevado. En el individuo, la persona o el trabajador, realizar exámenes médicos antes, durante y después de la exposición. Proporcionar entrenamiento especializado a todos los trabajadores. Usar equipos de protección adecuados, como cascos, guantes, trajes impermeables, sistema de comunicación, protección auditiva. Cumplir estrictamente los tiempos de descompresión y las tablas oficiales. No trabajar bajo el efecto del alcohol, medicamentos o enfermedades respiratorias. Informar inmediatamente cualquier síntoma de mareo, dolor o debilidad. ¿Qué pasa si se evita el riesgo? Bueno, cuando se aplican correctamente las medidas preventivas, se reducen drásticamente los casos de enfermedad por descompresión. Se evita la pérdida de audición y los daños pulmonares. El trabajo puede realizarse de forma segura o incluso en entornos de alta presión. Los trabajadores mantienen una mejor salud respiratoria, cardiovascular y neurológica. Evitar o controlar el aumento de presión barométrica no significa no trabajar, sino hacerlo con seguridad y conocimiento técnico. Un tipo de capacitación de los trabajadores podría ser que los trabajadores que se exponen a presión barométrica aumentada deben recibir una formación técnica y médica específica que incluya principios de fisiología de la presión y efectos en el cuerpo humano, manejo de equipos de aire comprimido, válvulas y compresiones, procedimientos correctos de compresión y de descompresión. Reconocimiento de síntomas tempranos de enfermedades hiperbáricas, primeros auxilios en casos de accidente o descompresión, uso y mantenimiento de equipos de protección personal,
protocolos de emergencia en cámaras hiperbáricas o túneles, capacitación en seguridad contra incendios y manejo de oxígeno. Bueno, en conclusión, el trabajo en condiciones de presión barométrica aumentada es una actividad altamente especializada que requiere conocimiento, disciplina y control. Si no se toman las precauciones adecuadas, pueden provocar daños graves e irreversibles, pero con una gestión preventiva bien aplicada, el riesgo puede ser controlado y la salud del trabajador preservada. El respeto por los procedimientos de seguridad y la capacitación continua son la clave para prevenir accidentes y proteger la vida en ambientes de alta presión.